Ok, sí. ¿Estamos en vivo? Sí, Sí, creo que sí. Oficialmente. sí. 3, 2, Sí. 1. Ok. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian García, vengo de parte de Marvelitas Now. Estoy aquí acompañado de tres amigos más para este panel. No sé si se pueden presentar, por favor. Bueno, empezaré yo. Mi nombre es Sebastián Luján. También soy parte de Marolitas, ¿no? Y nada, estoy muy emocionado por este en vivo. Bueno, yo soy Luis Meneses. Eh, no sé si hay personas nuevas de las que aún no han visto la inauguración. Soy parte de Comic Face y espero que disfruten esta sección de Marvel. Hola gente, yo soy Fabricio del equipo de Mail Comics y nada, esperemos poder entretenerlos esta vez con una conversa muy entretenida de lo que son las mejores o un repaso de algunas buenas historias de Marvel. Sí, justo entre todos estábamos discutiendo lo debatible que era eso, ¿no? Porque todas las historias, hay bastantes eventos del mismo Marvel que son bastante interesantes, de diferentes épocas. Y al final, tener el tiempo suficiente como para hablar de todos no nos alcanzaría para una hora. Entonces, hemos elegido a nuestro criterio algunas que podrían ser de gran impacto, al menos en la actualidad, y que sabemos que podemos sacarle buen contenido. Es por eso que vamos a comenzar con la Civil War. Creo que la mayoría ya lo ha escuchado y ha oído mucho más con las películas, eh, publicado, si no me equivoco, en 2006, y en la que tiene bastante contenido, tanto político como social también, se podría decir. ¿Qué opinas, Luis? Luis, creo que no se escucha por el micro. No Uy, sé perdón, si... estaba Sí, muteado. sí, no hay Como problema. decía, esta historia realmente ha marcado la historia de Marvel debido a que enfrentó héroes contra héroes, dependiendo de lo que ellos veían como el bien mayor. Ver qué lado era el correcto y ver si en verdad estaban en el lado que en verdad daba justicia, por lo menos a la población. Por un lado estaba Iron Man y todos lo demás héroes que apoyaban que todos los héroes tendrían que estar reorganizados, clasificados y que por lo menos el gobierno debería estar mandándolos a diferentes secciones o sea, como si los héroes fueran como que objetos para poder retribuirlos en varias secciones. Mientras tanto, el Capitán América siempre, bueno, en esa oportunidad no estaba muy fiel a lo que su traje representa, sino que más a lo que va su forma de ver la moral, la libertad en este caso. Ve el lado más personal de los héroes y defendía de que cada uno tenía su propia libertad para saber si daba su identidad secreta o no, o si daba sus, entre comillas, servicios a los altos mandos para que ellos se puedan aprovechar de eso. Así que desde ahí ya hay un tema debatible sin héroes o con héroes. Ya desde ese momento ha habido un conflicto tan fuerte que han llegado a suceder catástrofes solos porque no se pusieron de acuerdo. ¿Qué opinas, Sebastián, respecto a todo lo que ha hablado? Bueno, como mencionó Luis, es importante ver la disonancia que hay entre Iron Man y Capitán América. Siempre yo los vi como dos pilares donde se podría hacer un buen símil con la sociedad americana, ¿no? El hecho de el mismo Capitán América que representa la libertad y Iron Man que podría ligarse al aspecto más capitalista de, de la sociedad en donde viven. Y este conflicto, ¿no? Que ya lleva varios años, creo yo, cocinas en la gente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo que pagar como ciudadano de a pie, que no tiene nada que ver con los rollos de superhéroes, eh, tengo que pagar a nivel económico, a nivel de salud, no sé, perdí un familiar o por el estilo en una pelea en donde yo no tenía ningún,
ningún motivo como que para salir perdiendo, ¿no? ¿Quién se hace responsable al fin y al cabo? Entonces creo que es una propuesta interesante, además por todo lo que va a conllevar después de esta guerra civil, el hecho de que se enfrenten dos de los héroes más, dos de los más representativos, se podría decir, Iron Man y Capitán América, y cómo cada uno ve el tema de poder asumir un cuestionamiento que se iba cosiendo desde años de años, ¿no? Sí, interesante la propuesta. Sí, y estábamos escuchando en los comentarios que mencionan por cierta parte que es un cómic bastante sobrevalorado en estos años. Y la verdad que no puedo culpar el comentario porque sí es, se podría decir que está bastante tocado ya el tema este del enfrentamiento entre ideas similares, ideas de definir qué es lo correcto. Pero yo creo que, bueno, estamos hablando de un evento que salió en 2006, creo, ¿no? Creo que para esa época, post 9/11, definió bastante la situación en la que se encontraba principalmente el pueblo estadounidense. O sea, qué es lo que se debe hacer, a quién debo hacerle caso, qué es lo correcto. ¿El gobierno tiene el derecho de decidir por mí? Esa clase de cosas. No sé si tienes algo más que agregar, Fabricio, por ejemplo. Claro, sí, obviamente, o sea, esto definitivamente, la historia de Civil War en cierta manera, obviamente, como dices, está inspirada un poco en esa paranoia, en ese miedo que generó todo lo que causó el 11 de septiembre, ¿no? Recordemos un poco en la historia norteamericana, después que pasa esto, incluso existe toda una paranoia en Estados Unidos, ¿no? De constante vigilancia, ¿no? Y sale la teoría de decir, cuánta libertad estás dispuesto a renunciar para sentirte más seguro. Y eso un poco también se plantea, esto es uno de los, de los ejes de Civil War también, ¿no? Porque aquí los superhéroes están sacrificando su libertad, están sacrificando su identidad secreta que muchas veces, como sabemos en cualquier paradigma del superhéroe, el adoptar una identidad secreta es justamente para proteger a tus seres queridos, ¿no? A tus seres más cercanos. Y bueno, no lo están contando a todo el mundo, pero el gobierno sí lo sabe, pretenden tener pues carpetas de superhéroes, ¿no? Con sus nombres y todo con el objetivo de tener todo más vigilado, todo con el objetivo de que esté más controlado y supuestamente bajo un bien común, por el bien común, ¿no? Eso es algo interesante que planea Civil War, que en mi parecer, claro, muchos dirán a esta altura ya de los tiempos que es, claro, de cierta manera puede ser un poco sobrevalorada. Sin embargo, tiene esta premisa que a mí me parece muy interesante, que es esa, la premisa, básicamente la pregunta, ¿no? De cuánta libertad estás dispuesto tú a renunciar para sentirte más seguro, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Civil War comienza con un incidente, ¿no? No inicia como con algo tipo 11 de septiembre, pero algo más o menos equivalente, ¿no? Mueren inocentes en una especie de reality show que pretendían hacer, ¿no? Con superhéroes, habían un par de los New Warriors, creo, estaba Speedball, estaba creo que Namorista. Y volaron un colegio entero, si no me Era equivoco. Un colegio. un colegio entero, y claro, después sale este splash page, ¿no? Gigante, donde sale por un lado Capitán América, por el otro Iron Man, viendo un horizonte, un paisaje Desolado. completamente posapocalíptico, ¿no? Sí. La zona cero de la explosión, ¿no? Es chocante esa Sí. escena, la verdad. Claro. Y marca todo marca el inicio pues de una historia pues que se desenvuelve a lo largo de creo que 6 números más todos los tie-ins que ya a veces son Sí, sí, hubo toda una situación de tratar de encajar casi la mayoría de series principales. Estuvieron series de Spider-Man, de Hulk, de Wolverine, de los Cuatro Fantásticos, creo, de todos. Y creo, Yo bueno, personalmente creo que de los tie-ins más interesantes quizás sean los de Spider-Man, ¿no? De Aunque Spider-Man, sí, sí.
Sí, soy un me poco, parece genial. ¿cómo decirlo? Imparcial, porque me gusta Spider-Man mucho, pero claro. Es que de ahí, claro, luego los takings de Spider-Man luego te llevan a lo que luego sería Back in Back in Black. Black, Back exacto. in Ajá. Black. Y yo me quedo con lo que dijo una vez el propio Miller de su obra, en la que Spider-Man no es un eje central de la historia, pero la historia en sí impacta la vida de Spider-Man. Claro, Entonces es definitivamente. como que algo complementario de verdad. Y sí me gusta la idea porque conjuega con todo lo que sucede. Y yo creo que a partir de esto se desencadenan en el universo Marvel esa costumbre, ¿no? De participar en eventos anuales en las que se introducen bastantes personajes. Es por eso que en el siguiente evento que teníamos es Secret Invention, que técnicamente pasa un par de años después, pero ¿verdad? Sí. Justo en tanto estos dos eventos se ve un poco el tema de lo que causa, más ahorita ese grupo de superhéroes que se creían superiores, bueno, más por el tema de inteligencia que son los Illuminati. Tanto en Civil War como en Secret Invasion tuvieron algo que ver para que provocase o causase ese gran evento. Por una parte, si Civil War no se pudieron hacer de acuerdo y al final el grupo se disolvió. Y luego en Secret Invasion tuvieron que ver algo con los Skrulls y al final fue como que la gotita que derramó el vaso para que todo este plan de infiltrarse se fuera distribuyendo. Más en este caso se da cuenta que ellos puedan representar más como que la parte política de las historias. Muy aparte del tema de lo que pasó en Civil War, de saber si puedes dar tu libertad para que otras personas se sientan más seguras. En ese caso, estas personas quisieron ser los superiores y controlar la situación desde su margen, sin tener que involucrar a todos los demás que también tenían derecho a saberlo. Sí, justamente algo curioso también es el hecho de que para darse esta invasión se tuvieron que dar algunos pasos previos. Uno de estos pasos previos, ya lo comentamos, fue el de Civil War. O sea, ¿cómo llegas a invadir una sociedad plagada de metahumanos, ¿no? Los mutantes también, con el hecho de eh, House of M. House of M También. se quebraron, llegó Civil War, el equipo quebrado, después me parece que viene World War Hulk, Bruce Banner encerrado bajo tierra. Entonces, estos eventos de destrucción interna, que creo yo que dieron un muy buen concentrado hacia una invasión de una especie que se infiltró años, un plan muy largo y muy efectivo, al fin y al cabo. Sí, también lo que diría largo es la presencia de los Skrulls, pues en Marvel siempre han estado ahí, sobre todo también la eterna guerra que existe, ¿no? Entre los Kree y los Skrulls también. Ahora, algo que me parece interesante a mí de Secret Invasion es, está en el arte de la portada, o sea, la tipografía del título de Secret Invasion a mí me recuerda mucho esa tipografía con el que los pósters de películas de alienígenas de los 50 aparecían, ¿no? O sea, claro, los Skrulls aquí son los alienígenas, ¿no? Y es como que ese estilo un poco retro que quisieron darle, a mí me pareció un detalle muy preciso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Civil War, la fuente es un poco más como que formal, tiene serif, entonces es como que algo más solemne. En cambio, aquí eh, claro, aquí también se plantean temas sobre la paranoia, porque quién es, quién no es Skrull, pero claro, aquí es un poco más, un poco más la cabeza, ¿no? Porque es un problema cósmico, ¿no? Siempre que Marvel a veces trabaja bien, cuando Marvel quiere trabajar bien los arcos que involucran el espacio exterior y todo esto, cuando quiere le sale bien, y creo que Secret Invasion es algo de eso, ¿no? Sí, lo que siempre me llegó a sorprender primero, al menos al inicio, las primeras veces que leí el evento, era lo meticuloso que era Bendis al meter esas historias pre el evento. O sea que en tal punto de la historia no lo vimos, pero esto es lo que sucedió. Y tú no te diste cuenta, pero era parte también de todo el plan macabro que tenían estos alienígenas.
No, y claro, también un poco también del inicio de la historia es, claro, la presencia de los Illuminati, ¿no? Sí, sí, es Que como que es un una gusto verlo. forma, sí. Y al mismo tiempo ver cómo es que aún siendo los seres más inteligentes del planeta, aún tenían sus dilemas. Y principalmente no por la inteligencia, sino por la moral, supongo, podría decirse, que tenían en torno a algunas ideas. Sí, porque, o sea, Reed Richards puede ser casi uno de los hombres en el universo Marvel con mayor IQ, pero incluso a veces rivaliza con el de Tony Stark, pero son casi dos polos opuestos, ¿no? Reed es un poco más apegado a la rectitud, por decirlo así, su mismo personaje, en cambio, Tony, todo el mundo conoce como es Tony, tanto en los cómics como en las películas, sobre todo donde más se ha popularizado, pero o sea, es tal cual. Es eso. Una, Y es un- interesante ver a veces ese tipo de choques en los Illuminati, ¿no? sí, una dualidad entre Richards y Stark que hasta se puede decir que en realidad Richards era el que tenía que ser el líder de el lado, el lado donde se ubicaba Stark durante la Guerra Civil. Y muchos cómics Ujú. hablan de eso. Mm, Pero bueno, es un tema ya un poco más amplio, supongo. Pero otra cosa que la Guerra Secreta inyecta en la temática es en quién puedo confiar. mm. O sea, quién es realmente alguien que está de mi lado y quién no. Porque, y esto se puede representar no solamente en los personajes, sino en la temática del mismo mundo real. O sea, ¿a quién puedes confiar en un mundo en la que la tecnología puede disfrazar cualquier cosa? Exacto. O sea, Como a que, mí me parece que en este caso Bendis, cuando se trata de saber, ¿no? quién es quién, sobre todo recuerdo la primera parte cuando es la princesa, creo que la reina Skrull, la que se hace pasar pues por Spider-Woman, creo. sí, verán que creo que se Ujú. llamaba. Sí. Tranqui, Pero no, o sea, esa situación de no saber. Algo de eso, con temor a ofender, algo de eso se quiso quizá un poco plasmar cuando los Skrulls fueron lanzados por primera vez al cine en Capitana Marvel el año pasado. Pero Mm, claro, no es la ejecución, no es la misma, ¿no? La sensación no te deja Claro. igual. O sea, ya se quiso jugar un poco. Esperemos que los Skrulls, sobre todo, como los conocemos en los cómics, se puedan adaptar mejor en el cine en el futuro, ¿no? Supuestamente algunos dicen de que, claro, hemos visto una parte de los Skrulls, ¿no? Que son los Skrulls buenos, pero también hay Skrulls malos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que no fue una buena forma si hablamos de Sí. Skrulls en el cine, no fue una forma quizá tan buena, ¿no? Sobre todo que, a ver, si tú comienzas a leer Marvel y comienzas leyendo Secret Invasion y luego te vas a ver Capitana Marvel, eh, mandas todo al tacho. ¿No? O sea, sí. es como que te deja una. Sí, sí, Porque. de hecho. Y eso también tiene que ver bastante también en creo que Sí, dime, dime. Dime, Luis, dime. no, también creo que era porque querían incluir más o menos como que todo el tema de la confianza, ver si son buenos o malos en solo una película. O sea, Claro, los han presentado un poco mal, porque los han presentado como que de una manera cómica, no tantos con seriedad, pero a la vez no se puede plantear como que todo de Secret Invention, que ha visto el tema de la moralidad, de la confianza, de saber quién es quién, saber saber si la persona que me ha estado acompañando durante mucho tiempo en verdad era quien creía ser. No se podría incluir solo en Capitana Marvel. Pero también otro punto de lo que quería profundizar más o menos en la trama, bueno, más como para poner un ejemplo, es ese momento tipo cuando ya están justo en esa imagen, se están enfrentando los seres más actuales con sus versiones, por lo menos en los trajes más antiguos. Y en uno de esos momentos es como que Mockingbird logra convencer a Hawkeye de que en verdad era ella, la Skrull que estaba tomando la forma de Mockingbird.
Así se ve como que qué tanto podría obtener de la mente de otra persona para poder engañarlos de esa forma, con algo que solo los dos sabían y para el cómo es algo tan importante para lo que es Hawkeye, que en ese momento era Ronin. Eso como que solo con eso ya podía, comparado con lo que pasó en la película, es inmensamente diferente. Justo ese detalle me has hecho acordar, o sea, yo siempre he sentido esa parte como cuasi filosófica, ¿no? Porque, ¿qué es lo que determina tu personalidad? ¿Qué es lo que te define? Porque tanto Sentry, este, se, Sí. se derrumbó con toda esta presencia de la guerra Skrull y el vacío, y luego por el otro lado el Capitán Marvel Skrull también, o sea, se infundió tanto en la personalidad interna que tenía implantada que él mismo creyó que era el verdadero Capitán Marvel y que había regresado de la muerte. Y esto realmente también es como para analizar, porque, o sea, ¿qué es lo que te define realmente? De nacimiento es algo que te define a que tú eres malo, eres un ser alienígena que viene del espacio y que de por sí vas a ser el antagonista siempre, o hay algo que va a definir eso a partir de todo lo que has vivido y las experiencias, ¿no? Y la cuestión aquí es que también hay esa libertad creativa que tiene Marvel Studios para adaptar. Creo que no sé si es tanto pro o contra, pero la verdad que es bastante diferente, ¿no? Se puede ver en Civil War, se puede ver ahora en Capitana Marvel, no sé qué podrían decirme acerca de el estilo de adaptación del estudio. A ver, creo que se Porque en fían sí, bastante de lo cómico. O sea, sí, ya les ha funcionado en varias películas y creen que por lo menos una película sí o sí tiene que ver algo cómico ahí. Pero por lo menos en lo que ha adaptado esta trama de los Skrulls, creo que se han pasado un poquito. Sí, algo también interesante ver es el público objetivo al que quiere llegar Disney, ¿no? O sea, fácil, los cómics eran dirigidos mucho a personas que probablemente ya estén metidas de alguna u otra manera alrededor de las series, quizás de películas que no tenían mucho que ver con el UCM. Pero sí, o sea, siento que el aspecto cómico lo meten quizás un poco más soft en el tema de, por ejemplo, de cuestiones más de preguntarte sobre moralidad, sobre hasta en la misma Civil War, ¿no? O sea, no hay un trasfondo tan denso a nivel político como en el cómic. Eh, que es justamente el tema que yo creo que es Disney, eh, Disney, bueno, el mismo formato, ¿no? Del cine, del hecho de que no pueden mostrarte a nivel de adaptación algo que se centra en series que tienen muchos tie-ins eh, y además para el público objetivo, ¿no? Si yo quiero que me consuman más, no solo jóvenes, adultos que ya tienen una idea de quién es Spider-Man, de qué es Civil War, sino que los niños que más seguían por el tema de que, mira, están peleándose, mira, el bueno, el malo. Yo creo de que es ese aspecto, ¿no? Tan, más que todo el público objetivo. Sí, por ahí. O sea, es interesante ver un poco. También hay que recordar, claro, que también un poco de esto se vio en. Recordemos la escena post-créditos de Spider-Man Far From Home, ¿no? Mm. Que ahí justo le están mencionando en los comentarios. Es ahí, eso creo que me levantó un poco más hype y cuando la vi dije, bueno, quizá en algún momento sí se animen esto un poco a alguna vez, en verdad, es lanzar una especie de adaptación de Secret Invasion, ¿no? Que claro, o sea, Marvel Studios en cuestión de Skrulls nos está un poco en deuda, ¿no? Porque, como lo repito de nuevo, o sea, lo que se vio en Capitana Marvel no fue algo muy decente, sobre todo porque yo sé que Marvel Studios siempre trata de buscar un alivio cómico en cualquiera de sus películas para que sea un poco más familiar, un poco más digerible, un poco más de todo. Pero sin embargo, creo que yo definitivamente los Skrulls no El era momento. el personaje o el elemento en el cual el alivio cómico debía de recaer en ellos. O sea, yo creo que definitivamente no. Ahora,
De todos modos, pues yo recuerdo, claro, recuerdo la escena de los Skrulls en Spider-Man Far From Home, en la escena post-créditos. Y claro, ahí un poco como que se hizo los primeros comentarios y las primeras preguntas que recuerdo que comenzaron a saltar fue ¿desde cuándo este Skrull está reemplazando a Nick Fury en el MCU, ¿no? ¿Desde cuándo? Muchos decían desde Capitán América, el Soldado del Invierno. Algunos decían, bueno, esto quiere decir que el verdadero Nick Fury nunca existió, siempre estuvo en la nave Skrull hueveando, ¿no? Y en verdad Talos, el que siempre es Talos, el que unió a los Vengadores en el MCU y todo eso. Y es como que se han tejido ahí un montón de teorías. Pero en sí, a ver, creo que si Marvel Studios es inteligente, si Disney es inteligente, nos deberían dar una mejor adaptación de eso en el futuro, definitivamente. Sobre todo ahora que están buscando un nuevo gran arco, ¿no? Que incluya todo esto, ¿no? Y si en el futuro nos presentan a los Cuatro Fantásticos, sobre todo Reed Richards, sería genial, porque yo no me imagino un Secret Invasion, bueno, ya no tendríamos a Iron Man, pero yo no me imagino un Secret Invasion sin Reed Richards. Bueno, ya tenemos a Black Panther, Ujú. y bueno, a ver si aparecen otros más, tipo Charles Xavier y todo eso, ¿no? Yo creo que es cuestión de esperar, ¿no? A una adaptación más decente o que este arco se desarrolle como tal en la pantalla grande de acá a un buen tiempo. Lo que es definitivamente y lo que el tiempo me ha enseñado en todo esto es que definitivamente un calco exacto de Secret Invasion del cómic no va a ser. O sea, se van a tomar Mm. muchas libertades, sí, pero al menos esperemos que tomen la esencia. Sí, creo que ese es uno de los dilemas que más tiene Marvel Studios, ¿no? O sea, qué tan apegado podría adaptar una historia, pero que no suene como algo repetido y calcado nada más. Y creo que siempre es este problema, ¿no? Tratar de nivelar el homenaje que se puede hacer a estos eventos, que de por sí hacer estas películas son parte de su legado y su importancia, y al mismo tiempo ser un éxito de taquilla. Y Claro. entonces creo que al menos yo espero, y como están diciendo en los comentarios, ha habido malas películas, sí. Marvel ha hecho malas películas, es bueno aceptarlo. Pero al menos me está con Infinity War y Endgame, al menos supongo, espero que estén aprendiendo nuevas formas de contar historias, ¿no? Y con Sí. eso tener como que un nuevo giro. O sea, por ahí ver un Marvel Knights, algo un poco más adulto, Blade, Ghost Rider, por ahí están sentados en la banca esperando su momento. Entonces, supongo que Disney también está conversando todo eso. Supongo que todo este aislamiento le está dando un tiempo extra para poder pensarlo mejor también. Mm. Ahora, esto de un poco de los Skrulls a veces tomando la identidad de algunos superhéroes, ¿no? Y sobre todo esta imagen que ahorita has puesto, Ujú. me hace recordar mucho en, en el cómic de Infinity War, se ve también no son Skrulls los que toman la identidad de los superhéroes, sino son doppelgangers, no sé si se acuerdan. En el inicio del cómic de Infinity Ujú. War, ¿no? Salen una especie de doppelgangers, Spider-Man tiene un doppelganger, Wolverine tiene un doppelganger, ¿no? Como una versión de ellos, pero más bestial, ¿no? Más brutal. Sí. Y esto pues en los 90, ¿no? El cómic Infinity War es de los 90. Y es como que es interesante como ya desde ahí un poco Marvel comenzaba a testear un poco esto de las Del como que unas encubrimiento, ¿no? Mm. versiones propias, ¿no? Como una lucha contra el espejo, ¿no? Sí. Y también con otros personajes como si no me equivoco, los superadaptoides, creo que se llamaban. Sí, creo que sí. Los que también, o sea, esta temática, de alguna forma se podría hasta ver de un trasfondo más la batalla contra uno mismo, ¿no? Contra el super yo, Exacto. si es que se puede tratar de esa forma. Y ya Sí. luego mencionando todo ese impacto que ha tenido en la política las historias, también la vida real y los hechos han marcado también la historia de Marvel, como fue el hecho en 2001.
A todos, creo que los choqueó, no sé cuántos años tendrían ustedes o los que nos están viendo, pero fue un Sí, claro. impacto que no solo impactó a Estados Unidos ese 11 de septiembre. Exacto. Creo que puedo preguntar que casi todos creo que leímos ese cómic, Sí, ahora hablando más del especial del 9/11, todos hemos leído ese cómic por los cómics de Comics 21, ¿no? sí, No sé que denso. si es un hipster que aquí lo haya comprado, lo haya pedido de Estados Unidos en el 2001. Yo lo leí de Comics 21, ¿no? Sí, Cuando Comics 21 existía esa buena época. Creo que lo sacaron en el 2008 y creo que te venían dos historias, ¿no? Por un Sí, lado la cara era esta historia del especial del 9/11 y el otro era creo que el especial con Barack Obama, ¿no? sí, Obama, con sí. Obama, sí. Sí, era muy chistoso ver esas dos historias juntas. Pero bueno. Y en sí, el cómic que se trata del 9/11 es bastante icónico, ¿no? Desde la estética, creo, hasta el mensaje que trata de comunicar. La portada negra y todo el mensaje que da Spider-Man. No sé qué tienes que decir, Luis, acerca de esto. Es como que se puede profundizar en el punto de que Marvel aún así decidió profundizar el tema luego del acontecimiento y se tenía que pensar en qué de todas mis series tengo la oportunidad de poder profundizar este tema. Y escogieron Spider-Man porque es el que está más conectado por lo que es las personas están más identificadas con lo que es Spider-Man, tanto por ser Peter Parker como Spider-Man en sí. Es por eso que decidieron tomar la decisión de que él desde que sea desde de su perspectiva, que él nos pueda contar que aún así ellos estén o no estén por la crisis, no los pueden ver. Son en parte invisibles, pero a los que sí pueden ver son a los policías, a los bomberos, a los enfermeros, a todas las personas que han estado tratando de ayudar en un momento en el que nadie podía pensar en nada, solo en ver si su familiar estaba bien, si tu alrededor era seguro, ¿no? Ni siquiera sabías si podías pasar de ese día. Llegó un punto en reflejar que hasta los villanos sufrieron totalmente. Mostrar a un Doctor Doom llorando, así en pleno cómic, hacía como que realmente podría ser como que un acontecimiento total marcado en la historia de Marvel Comics, por lo menos por mi opinión. Sí, justamente mencionando lo que dijiste un poquito, el hecho de elegir a Spider-Man, que es uno de los más representativos hoy en día de Marvel, para poder narrar cómo veía ese incidente terrible en Estados Unidos, y con una pregunta importante, ¿no? Que se hace es, ¿cómo dejamos que ocurriera esto, ¿no? Y también lo que mencionabas, el hecho de que a pesar de estar todos los superhéroes juntos, a la gente en ese momento no le importaba más que encontrar a su familia o salir de los escombros, y los principales héroes que se muestran, me parece, en las últimas páginas del cómic son los que están adelante, ¿no? en la línea más fregada, ¿no? Los que no tienen poderes para poder ayudar, los médicos, los bomberos, y me parece que, como menciono, que en las últimas páginas los ponen así como que en orden, primero a los médicos, a los bomberos, y como que al final recién a los héroes, lo que da un mensaje que se podía incluso traspasar ahora, ¿no? Que estamos en una situación de pandemia, ¿no? Bueno, Claro, exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Recogiendo un poco lo que decía Ruiz sobre lo de por qué Spider-Man, ¿no? Claro, o sea, aquí hay algo importante que decir, Marvel siempre se esforzó por situar a sus personajes en ciudades reales, ¿no? Mientras que DC, y esto es una simple comparación, ¿no? Ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero claro, mientras que DC creaba ciudades ficticias para sus personajes, ¿no? Metrópolis, Ciudad Gótica, Central City, Coast City, Stan Lee siempre quiso poner a sus superhéroes en ciudades reales, Spider-Man en la ciudad más icónica de Estados Unidos, que es Nueva York. Y claro, cuando le preguntaron a Joe Quesada, no, yo que estaba hablando sobre este cómic, yo que estaba dijo, ¿no? Durante toda la vida hemos visto en los cómics a Spider-Man columpiarse por esas torres, por esas dos torres. Entonces sentíamos, ¿no? Él decía, ¿no? Que sintieron esa necesidad
de que el cómic, del título, que hablara de esta historia sea básicamente Spider-Man, ¿no? Y esto también interesante, ¿no? Sobre todo porque Joe Quesada, ¿no? Que en ese tiempo era editor en jefe de Marvel Comics, claro, él también es un neoyorquino de Queens, ¿no? De la zona más residencial de Nueva York, y estoy seguro que así fue un niño feliz en su infancia comprando cómics, ¿no? De Marvel sobre todo. Entonces, o sea, esta historia verdaderamente cuando la trataron de plasmar en los cómics fue interesante, ¿no? También lo que dice Luis un poco, esto de los héroes invisibles, ¿no? Vemos ahí esa imagen de Cyclops, ¿no? Cortando las vigas, ¿no? Todo eso es un poco como que hasta enternecedor, ¿no? Y sobre todo también ver a Doctor Doom llorar, ¿no? O sea, y ahí un poco lo interesante de este cómic es que está relatado todo casi como que en off, ¿no? O sea, no hay casi ningún diálogo de voz, todo es en off. Y esto hay que mencionar, pues, que este guión fue escrito por el gran Straczynski, ¿no? El que escribió una de las mejores épocas de Spider-Man en los cómics del 2000, ¿no? Básicamente. Y recuerdo una frase que él hablaba sobre todo, pues, que solo unos locos pudieron idear todo esto, ¿no? Este atentado, ¿no? Refiriéndose más que todo a los Culpables. Al Qaeda, ¿no? Entonces, esto diciendo, ¿no? Que el mundo siempre va a estar a merced de ese tipo de personas, ¿no? O sea, eso es como que brutal, ¿no? Porque incluso ahí es cuando sale la viñeta, pues, de Doctor Doom, de Magneto mirando todo, ¿no? Y es como que inclusive Al Qaeda, poniendo pues que Al Qaeda es más, son peores que todos estos villanos que a veces los hemos visto en los cómics y hemos visto que han hecho de todo, pero hasta ellos son mucho menos que un terrorista, ¿no? Que mata a 2000 personas de un porrazo. El cómic en sí te deja pensando, es bastante profundo. Y es que es bastante icónico, creo que las Torres Gemelas representaban bastante de lo que significaba Nueva York y Spider-Man representa también algo que significa Nueva York. Justo en el mismo tráiler de la primera película que iba a protagonizar Maguire, aparecían las Torres Gemelas, ¿no? Con una red en el medio de las dos y tuvieron que censurarla por todas esas cosas. Y creo que es un hecho que impactó bastante en la primera parte de la década, que hizo como que toda una entrada hasta principios de 2010 para adelante en el que ya fue un tema en el que se pudo tratar de una manera este, más crítica, pero igual aún se mantiene el recuerdo. Claro. Sí, yo también recuerdo ese teaser y más que todo por haberlo visto en internet, porque ya te mentiría si recuerdo que lo había visto en los cines. Pero era bravazo, o sea, tenía una música bravaza, o sea, y todo era genial. Decían de Sí, que era, toda esa escena de ese teaser era como que una escena eliminada, ¿no? Porque había unos ladrones que entraban a un banco y un y, helicóptero. y salían en el helicóptero y era Spider-Man el que lo capturaba. Decían que esa escena era parte de la película en sí, pero bueno, Ujú. son cosas que pasan a veces, ¿no? Creo que sí la pudieron haber metido, pero claro, cambiando con CGI, ¿no? En vez de las Torres Gemelas, no sé, el Chrysler o el Empire State, ¿no? Pero creo que ya se iban a salir del presupuesto, quizás, porque eso cuesta. Sí. Cuesta Igual y bueno. quedó bien la película, ¿para qué? ¿No? Sí, o sea, sí, yo Igual. veo Man 1 y es como de Raimi y es como que pura calidad. Aquí los comentarios nos preguntan, bueno, nos dicen, ¿no sienten que Marvel en los últimos 20 años se ha enfocado mucho en hacer eventos donde los héroes constantemente chocan contra otros héroes, como repitiendo una misma fórmula? Mm, creo que más podría ser, eh, bueno, la táctica usual es héroes contra villanos, ¿no? Porque siempre los villanos tienen una justificación para hacer el mal, o hasta a veces no lo tienen, pero al final los héroes tienen que detenerlos. Pero en este punto, bueno, desde esas historias que hemos comentado, Secret Invasion, sí, Civil War, se demuestra que hasta los héroes también tienen diferencias. No es que por ser héroes y siempre tienen que hacer el bien van a estar totalmente de acuerdo.
y se muestra totalmente en Civil War, y se ha estado expandiendo esa idea de desunión que provocó que Secret Invasion, que no estaban totalmente juntos, van varios héroes que se tuvieron que enfrentar contra los Skrulls y contra ellos mismos porque no podían confiar entre ellos. Así que es un tema que sí lo han tomado por buen tiempo, pero por lo menos hemos visto que le han estado sacando el jugo, pero de la buena forma, tratando de ver hasta qué punto podrían estar en desacuerdo y en qué momento podrían volverse a juntar para enfrentar al mal común. Al ver esa pregunta, por alguna razón pensé al instante en Civil War 2, este evento muy cuestionado sobre esta nueva lucha entre Iron Man y pero esta vez con Capitana Marvel, me parece que era un mutante que podría ver el futuro, ¿no? Este hecho de si se puede prevenir un crimen, pues ¿por qué no prevenimos el crimen mientras el otro lado como que no? Un crimen no es un crimen hasta que se cometa. Entonces, otro dilema moral que siento que quizás sí, pues, ¿no? Quizás el ponerle el nombre Civil War 2 fue como que un poco más parte del marketing, ¿no? Para que la gente, oye, Civil War 2. Pero sí, o sea, por un lado sí, pero por otro lado siento que a veces se tocan temas morales interesantes, ¿no? Que te hacen como que pensar, oye, ¿y qué podría pasar respecto a eso, ¿no? Uno, ¿qué haría en ese caso? ¿Qué es lo correcto? No sé. ¿Sí? Claro, yo concuerdo contigo, o sea el punto de partida de Civil War 2, ¿no? Fue interesante que hasta cuándo comienza a ser un crimen, cuándo no, cuando se piensa, ¿no? O cuando ya se ha hecho, no sé. Algo de eso también se plantea un poco si no recuerdas, en El Soldado de Invierno, ¿no? Porque hacen este proyecto Insight justamente para prevenir los futuros crímenes, ¿no? Evaluando con el algoritmo, ¿no? ¿Qué persona en el futuro va a poder ser un potencial villano o algo parecido, una amenaza para la Tierra. Yo creo que siempre, o sea, a veces Marvel sí, o sea, sí tiene buenas ideas, sobre todo, a ver, en estos últimos años, que es interesante la pregunta, ese seguidor, ¿no? Que dice que en los últimos ya como que las ideas han estado un poco estiradas, ¿no? Y ya se está usando, no se está saliendo, no se sale del molde, ¿no? Esto estamos utilizando siempre lucha entre superhéroes. O sea, yo creo que la idea de Civil War 2 era buena, ¿no? Pero claro, como siempre pasa en este mundo del entretenimiento en general, sea película, cine, televisión, lo que tú quieras, puedes tener una buena idea, puedes tener un buen punto de partida, pero la ejecución es todo. Yo creo que parte de que Civil War 2 no fuera el éxito que posiblemente esperaba, fue la ejecución. O sea, durante 8, ¿no? Fueron 8 entregas. Sí, Eh, parece que yo, sí. yo recuerdo haber leído Bueno, y no me despertaba el mismo hype, por decirlo así, que Civil War 1, ¿no? O sea, o que la Civil War, de verdad. Pero sí somos más ortodoxos. Definitivamente fue un poco una estrategia de marketing, ¿no? Para calzar con la adaptación cinematográfica que justo estaba saliendo en cines. Pero bueno, ¿no? O sea, ahora creo que el más reciente evento que está sacando Marvel es creo que Empire, ¿no? Están ahí un poco tibios, vuelve nuevamente los Skrulls ahí, otra vez confirmando, ¿no? Que estos personajes intergalácticos siempre son importantes en los eventos, pero a ver, ¿no? O sea, sí, hay que reconocer un poco que Marvel ha estado un poco estirando esto del tema de enfrentar héroes sobre héroes, ¿no? Una vez escuché en un honest trailer que decían de que al final, al menos en las películas, ¿no? Los villanos son tan malos en el universo cinematográfico de Marvel que tienen, lo único mejor que pueden hacer es hacer pelear a sus superhéroes, ¿no? Pero bueno, ¿no? O sea, a ver, o sea, yo siempre, al menos en Mail Comics, siempre somos optimistas de lo que siempre pueda venir en el futuro, ¿no? Así que siempre abierto a cualquier cosa que pueda volver a aparecer, ¿no? Quizá Marvel saque otro Bendis o otro Straczynski o otro Miller por ahí descubra y nos saque un historión así, ¿no? Pero bueno. Lo que se espera, creo, es que la sinergia entre películas y cómics no sea tan influyente en las historias, que los determinen de por sí, ¿no? Claro. Para que tengan como su propio espacio.
Porque si nos remontamos a los tiempos anteriores a Marvel Studios y todo eso, hay un montón de historias que tienen su propia grandeza de por sí y no necesariamente por marketing. Y eso, varias de ellas se pueden llegar a ver reflejadas en Marvels, ¿no? De Exacto. Busiek y Ross. Luis. Bueno, justo estábamos viendo Ah, porque estamos ok. organizando un poquito el tiempo. Bueno, Marvel es una obra de arte tanto en guión como lo que hizo Alex Ross, que cada página del cómic parece una fotografía y te da como que la ilusión de que en verdad estos superhéroes pueden estar como en cualquier parte en la vida real. Se ha centrado un poquito más en lo que la persona común puede ver del inicio de un superhéroe. Muy aparte de que también, bueno, por ejemplo, tomando el ejemplo de la historia de la primera antorcha humana, que desde una perspectiva que solo su propia apariencia, sin saber lo que él estaba pasando, causaba temor al público en general. Y él no sabía por qué, porque solo eso fue una creación, él no pidió haber nacido así. Y tuvo un largo tiempo para poder comprender si en verdad valía que las personas sintieran terror sin siquiera tratar de conocerlo o ver la forma de solucionar eso. Y es como que más o menos así Kurt ha estado profundizando en las diferentes historias y también humanizando a los superhéroes. Más en esto se ve en lo que es la boda de su Richard y su Storm, que son grandes, que se enfrentan contra Galactus y todo, pero no dejan de ser personas que llegan a amarse y se ven en una ejemplar boda y muchas cosas así. Sí, eso es algo muy interesante que hace Marvel, ¿no? El hecho de mostrarte, como mencionabas, a probablemente personas con habilidades extraordinarias, pero que siguen siendo personas al fin y al cabo, ¿no? Y lo que hizo que por ejemplo, los Cuatro Fantásticos en sus inicios tengan esa pegada que tuvieron, ¿no? El hecho de que, oye, puedo tener todo esto que tengo, pero al fin y al cabo sigo siendo una persona con problemas, igual que los tuyos, eh, tan humano emocionalmente como tú, ¿no? Y me parece una mirada interesante el hecho de que le tomen esta perspectiva, ¿no? Más interior, mucho más allá de la superficialidad que puede mostrarte un héroe. Claro, definitivamente, o sea, ese es un poco... A ver, yo pienso que definitivamente Marvel es como la carta de amor de los creadores de Marvel Comics hacia sus lectores, ¿no? Es como, es definitivamente una historia para el fan, ¿no? Lo bueno de esta historia es que tiene demasiados formatos. Ha salido en cubiertas tapaduras, ha salido también en versión tapa blanda. Lo bueno es que al menos en Perú ha llegado gracias a la distribuidora bolivariana en su tiempo, ¿no? Cuando sacó la colección de Novelas gráficas. de Marvel, la colección definitiva. Ujú. Y ahí, la verdad, cualquier mortal pudo conseguir a menos de 40 soles, creo, este historión, ¿no? Ahora, haciendo un poco un símil, permítanme el símil con el fútbol. Si el fútbol siempre lo vemos desde la tele, ¿no? Y en esa perspectiva desde abajo, todos los jugadores viéndolos moviendo desde arriba, ¿sí? Eh, También cuando leemos cómics, ¿no? Porque muchas de las apariciones clásicas de los superiores están en Marvels, Así. lo que nos permite Marvels es como que el ras de cancha, ¿no? Es como una visión, exacto, justo ahí lo que pones, ¿no? Es como una versión al ras de cancha de las historias clásicas de Marvel, de los momentos cumbres de Marvel, ¿no? Que demuestran pues el lado más, definitivamente el arte de Alex Ross le da otro aire siempre a todo, ¿no? O sea, le da mucha épica, un toque de realismo, ¿no? Y puedes ver las costuras de Spider-Man, cómo se le ve cuando se roba su traje, todo algo que definitivamente en los cómics normalmente no lo vemos, no vemos el traje que,
muy, muy pegado al cuerpo, ¿no? Y se ven todos los músculos aquí, es otra cosa. Y es así, o sea, la verdad es pura calidad. O sea, es casi como un cuadro renacentista, ¿no? Pero de superhéroes. Es bastante interesante la temática que tienen porque, o sea, en estas historias los héroes de Marvel no son los personajes principales, sino las personas comunes y corrientes, que técnicamente podrían reflejarse en nosotros mismos, como los que están observando todo lo que estos seres pueden lograr, el impacto que pueden tener en la historia misma y cómo es que esto nos afecta directamente de alguna forma, como sucede con el personaje al menos de el primer volumen. Y aparte, no es bastante, fue de los comentarios que he leído acerca de Ross y Busiek, es que esto les tomó bastante tiempo porque es toda una recopilación bibliográfica acerca de eventos que sucedían en series separadas, pero que ocurrían en la misma línea temporal. Y era Mm. bastante interesante ver cómo todo esto, y ahora que se puede ver más claro en las películas, cómo es que todas estas cosas, todas estas historias están conectadas, ¿no? De alguna forma. Sí, o sea, si hablamos un poco de Kurt Busiek, tiene oficio Kurt Busiek definitivamente. A ver, recuerdo que también por esas fechas más o menos, Marvel es creo que el del 96, ¿no? Más o Si menos no me por esas equivoco, fechas sí. también luego Kurt Busiek, no sé si antes o después, ahí nomás pegaditos estaba también estaba en el equipo de Avengers, ¿no? Haciendo Avengers y sacó también una historia interesante que también salió por las colecciones de las colecciones de novelas gráficas de Marvel, creo que la tapa roja era esta historia de Ultron ilimitado, ¿no? Sí. Y de ahí, pues, Kurt Busiek también, pues, estuvo, y hizo, o sea, el mega evento que fue JLA Avengers, ¿no? El crossover definitivo. Sí. Y creo Eh, que nos podríamos quedar hablando, creo que todo el día, si pudiéramos, acerca de un sinfín de historias de Marvel, pero el tiempo siempre nos va en contra. sí. Y ya nos está acabando el tiempo, pero antes tenemos que mencionar los auspiciadores que nos han podido ayudar en crear todo esto, que son Akabane Comics, el hogar comiquero peruano, siempre con algo sorprendente. Hay cómics, mangas, colecciones y más. Los pueden encontrar en Arenales, principalmente. Luego, por otro lado, Comic Center Store, que es una tienda especializada en el noveno arte, cómics, novelas gráficas, etcétera, donde pueden encontrar cómics de muchas editoriales españolas principalmente. Es un buen lugar, un buen local. Y por último, Pepe Verso. Si necesitas un nuevo diseño para tu fanpage o canal o algo, confía en el que el ave, que todo lo sabe, lo va a poder hacer. Te lo aseguramos. A lo mejor es Y lo ese, ¿eh? sí, y creo que esperamos que les haya podido ser interesante estos eventos que hemos podido mencionar. Obviamente sabemos, somos conscientes de que hay un montón de otros eventos que también influyen de una manera importante tanto en la historia de Marvel Comics como en la realidad, o se reflejan, o ya sea en las películas o en otras series, pero esto es lo que hemos creído conveniente mencionar ahora. No sé si alguno tiene algunas palabras finales o algún mensaje a partir de todo esto. Yo creo que ya con los minutos finales nos centremos un poquito más en lo que estas historias que hemos podido rescatar, nos refiramos al legado en sí. Por lo menos las primeras dos historias han estado muy conectadas, muy por el tema de la moral y la confianza, y ha repercutido en todo, bueno, por lo menos en la mayoría de series en esos años. Se ve como que por lo menos el legado ha estado traspasando hasta ahorita, porque una de esas historias que Civil War ha estado siempre riñéndose años antes de que se desarrollara la adaptación cinematográfica, y con eso se demuestra literalmente siendo redundante el legado que deja tales y tales historias, y que por lo menos
se tratan de adaptar de la mejor manera. Y pues ahorita también recalcando lo que hace, por lo menos el increíble dibujante Alex Ross, que siempre trata de mostrarnos el lado como que más realista de los cómics. Tanto, bueno, como dijo Fabricio, un símil entre tanto DC o Marvel. Siempre hemos, bueno, gracias a él hemos tenido la oportunidad de ver la forma más realista de lo que son los superhéroes, que siempre se ven como que siempre están un poquito más, aunque hay historias que los humanizan más, pero en esa oportunidad hasta se pueden ver como que las deficiencias que tienen los trajes que se aprietan, todo eso. Así que es impresionante lo que puede hacer un cómic, tanto dependiendo de la historia y dependiendo del dibujante, pero siempre queda marcada en la historia. Algo Tenemos una... sí. No, es que tenemos una última Sí. pregunta, creo que para Ahí poder estoy yo. terminarlo. Interesante. Dice, ¿no sienten que los eventos editoriales atentan un poco contra los coleccionistas que tratan de seguir solo algunas series, pero que para Sí. entender lo que ocurre en todo el universo Marvel debe leer muchas series más? Última pregunta, opiniones. Bueno, eso para mí es un rotundo sí. A veces el bolsillo duele porque a veces uno quiere seguir una sola serie, pero después se encuentra en la tienda de cómics de que hay como 10 eventos a la par, en donde uno de esos eventos es importante para la próxima serie que va a salir el próximo mes, y es como que súper complicado poderte empapar de todo de una, ¿no? Para las personas, por lo menos a las que les gusta seguir un orden, como a mí, por ejemplo, en leer cómics, es complicado. Entonces, sí, yo siento que a veces se aprovechan, sí, duele. Sí, duele y sobre todo, a ver, molesta también un poco. Yo de todos los cómics de Marvel que más leo, de todos los títulos, el Amazing Spider-Man es mi favorito. Entonces, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba atento leyendo no sé, ya creo que el volumen 5 de Spider-Man, ¿no? Que era este Spider-Man con tecnología, ¿no? Y encima tenía su empresa y todo esto. Era un arco interesante, ¿no? Que estaban desarrollando, estaba viendo el Zodiaco o algo parecido. Y de pronto, pues, anuncian Civil War 2, ¿no? Y es como que a veces cuando estás siguiendo una historia de tu héroe favorito, de tu título favorito, viene este evento y como que te corta o te entorpece el fluir de la historia normal de tu superhéroe, y es como que, ¿no? Y encima te vienen los tie-ins, y te viene una angustia, ¿no? De saber, oye, tengo que comprar todo, cuando sabes en verdad que sigue la historia central y ya, pero siempre Sí. mucho estrés, la verdad. Bueno, yo fui Cristian García de parte de Marvelitas Now. Me acompañó Fabricio de Mel Comics, Luis de Comic Face y Sebastián también de Marvelitas Now. Espero que les haya gustado a todos los que se pudieron quedar o nos escucharon en parte de la conversación. Esto ha sido todo de nuestra parte. Quédense, todavía hay más eventos, más actividades. Creo que hay un sorteo más adelante en el evento en sí y será para otra oportunidad con todos ustedes. Gracias. Gente, hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta un poquito más tarde. De verdad, un poquito más tarde, volvemos.